Sucedió en la misma época, un par de años después, 2, 3 años después que De Broglie ha estado planteando esta idea, sucedió un problema de manipulación en un experimento en Norteamérica, en los Estados Unidos, en el que manipulando electrones que se están difractando en una placa transparente, una placa monomolecular, pues creo que era de oro, si no me acuerdo mal, se encuentran los experimentales con que hay una serie de resultados que les parecen ininteligibles, resultados extraños, raros, que consideran que es el producto de la contaminación que se dio en el laboratorio, del accidente que hubo en el laboratorio. Entonces, para evitar errores, enviaron las fotografías de lo que estaban observando, de todos los datos experimentales a Born, en Alemania, quien era en ese momento uno de los físicos más destacados, no solo en Alemania, sino en todo el mundo, respecto al conocimiento del comportamiento de los átomos, etcétera. Le enviaron esto a Born pidiéndole que alguno de sus estudiantes analizara los resultados experimentales que estaban enviando, junto con el conjunto de datos que lo acompañaban, para ver si podían explicar lo que se le veía, ya resolver el misterio. Lo hicieron y resolvieron el misterio. De Broglie, al hacer estas observaciones matemáticas relativistas respecto al comportamiento de las partículas, tanto del campo como de las caniclitas microscópicas mecánicas, llegó a una observación que también es muy interesante y que es fundamental y que sigue siendo de primeros principios, y es que está haciendo un trabajo relativista. Y en la teoría relativista, energía y momento no son variables del todo independientes. En la energía relativista, la energía es la cuarta componente de un cuadrivector y el momento de la partícula es el conjunto de las tres restantes componentes espacialoides del cuadrivector. Si es un cuadrivector de energía-momento, es un cuadrivector que lleva la energía y ya la información completa de la energía y del momento. Lo importante es que la energía no es un ente del todo independiente del momento, en el sentido de que la energía es la cuarta componente, la componente temporal de un cuadrivector, y el momento es la componente espacial del cuadrivector relativista. Y esto lo hace pensar entonces, pues bueno, si tenemos que la energía es N/H por la frecuencia, llamémosle F, es N por H por F, es el número de cuantos que se radian o que se absorben, cada uno de ellos con energía HF. Entonces, si se tienen N, entonces es NHF la energía. Pero si se tiene esa energía viene acompañado, es la cuarta componente del cuadrivector de energía-momento, y entonces el momento está definido por esta relación relativista. Y de ahí pudo deducir que entonces el momento de la partícula debe estar asociado también a H, a la constante de Planck, y que esa relación debe ser que la longitud de la onda asociada a esta partícula que está proponiendo, debe estar dada por la fórmula H, la constante de Planck, entre P, el momento, P, M por B, si ustedes quieren. Entonces va con H, TMB. Eso vendría a ser, ese cociente vendría a ser el momento de la partícula que tiene una energía HF. Entonces, es decir, de acuerdo con la relatividad, así como hay un cuanto de energía, H omega o HF, hay también, digamos, un cuanto de momento, no se ve así, no se habla así, pero está asociado a esta cantidad cuyo valor es H entre P. Y eso lo que caracteriza es la longitud de onda del
del modo, vean ustedes, o del cuánto. Vean ustedes cómo en el caso de la radiación teníamos la cuantización de la energía, HF. Ahora eso trasciende a que el momento esté asociado no a la frecuencia, sino a la longitud de onda, asociado a esa frecuencia. Es decir, a cada frecuencia de oscilación corresponderá una longitud de onda, y esa longitud de onda que resulta ser dada ahora por H entre P. Es una propuesta que hizo de Broglie a partir de argumentos relativistas, de mucha imaginación y de audacia, de valentía. Este era un conocimiento absolutamente desconocido, atrevido, rarísimo, extraño, tan extraño como el que tuvo Planck en las manos, energía igual a H omega, o HF, pues. Yo digo frecuencia, digo omega, porque en el curso manejamos solo la frecuencia circular, es decir, 2pi por F. Omega es simplemente 2pi por F, es la frecuencia, pero en unidades de radianes, no en unidades temporales de un número por unidad de tiempo, sino por el círculo. Cada 2pi se tiene una oscilación completa. Y entonces se habla de radianos. Eso es lo que nos conviene. Las matemáticas de la mecánica cuántica nos conviene marcar no la F, sino la omega. Por eso digo H omega, para hablar de la energía. Bien, entonces, pues había propuesto esto de Broglie. Esto creó escozor en el mundo científico, ni quien hiciera caso. Pero quiso presentar su tesis, hacer su examen doctoral, en la tesis, precisamente manejar esta idea. Y esto, pues, es un muchacho audaz, no cabe duda. No era tan muchacho, andaba por los 30. Los otros grandes descubridores de la mecánica cuántica andaban por los 20, 22 años. Tenía Heisenberg y cosas de ese tipo. Dirac también, 21 años. Pero entonces el viejo de ellos era de Broglie, que ya tenía como 33 o 34 años. Ya estaba este viejo. Y pues él se lanzó con esta propuesta, simplemente por su fe en la relatividad. La relatividad me conduce a ese conocimiento, entonces debe ser cierto. Pues resultó ser cierto. Esos experimentos que le mandaron a Francia, a Alemania, a Bonn, a estudiar, resultaron fundamentales. Los físicos, los muchachos que manejaron esos datos, que investigaron lo que había pasado, lo que encontraron es que el resultado que no podían entender los físicos norteamericanos era meramente la manifestación de un patrón de difracción, es decir, el fenómeno ondulatorio, la difracción entre haces de electrones, que haces electrones habían producido un patrón de difracción, como si fueran haces de radiación, haces de ondas, y se interfirieron estas ondas y produjeron un patrón de difracción, y que lo que tenían era un patrón de difracción, y midieron la longitud de onda de ese patrón de difracción, tomando en cuenta los datos experimentales que les enviaron, y se encontraron con que esa longitud de onda correspondía precisamente a la fórmula de Planck, H entre P, o sea, H entre mb. V es la velocidad de las partículas. De tal manera que entonces se corroboró que esa hipótesis extraña, fantástica, fantasiosa de Broglie, aplicada a las diferentes partículas, a los diferentes corpúsculos cuánticos, era válida. Entonces se desarrolló ahí una carrera por hacer experimentos con todo tipo de partículas, las pocas partículas que se conocían por aquel entonces eran pues el electrón, el protón, nada más, como partículas nada más. Pero también se tenían átomos, moléculas, etcétera, y se encontró que tanto para el protón como para el electrón se cumplía esta formulita de Planck, de Broglie, y que cuando se le aplicó a moléculas pequeñas o a átomos, también se cumplía. De tal manera que sí era efectivamente muy general. Es una de las relaciones generales de la mecánica cuántica. De tal manera que ellos tenían dos fórmulas ya fundamentales cuánticas, extrañas, totalmente extrañas, que no se salen de la
inteligibilidad clásica. La de Planck, la energía es HF, la de Broglie, la frecuencia, la amplitud de onda de la frecuencia asociada a esa energía es H entre P.